La historia de España es muy diversa. Ha sido conquistada en muchas ocasiones, haciendo la cultura española lo que es hoy. Antes España era parte del Imperio Romano, la península ibérica fue reclamada por los fenicios. Los fenicios establecieron colonias en el sur de la península. Allí crearon el alfabeto y desarrollaron la navegación en la zona mediterránea. Durante este tiempo, los griegos fundaron muchas ciudades en la costa mediterránea. Entonces, en el año 218, la península ibérica se convirtió en una parte del Imperio Romano. Los romanos impusieron su idioma, su cultura y su gobierno. Hubo mucho crecimiento durante el reinado del Imperio Romano. Construyeron grandes ciudades, carreteras, puentes y acueductos. En el Imperio Romano, el cristianismo empezó a extenderse y finalmente se convirtió en la religión de la mayoría. La crisis del Imperio Romano facilitó la invasión de muchos vándalos y visigodos. En el año 711, los musulmanes procedieron del norte de África y 5 años más tarde lograron conquistar la mayor parte de la península. Establecieron su capital en Córdoba. En Córdoba durante esta época hubieron grandes avances en las letras, la agricultura y la arquitectura. Las musulmanas mantuvieron una tolerancia religiosa y étnica hacia los judíos y cristianos durante el tiempo que ocuparon la península. Durante este tiempo, el arte creció. 3 de las obras más famosas de esta época incluyen la Alhambra de Granada, la Giralda de Sevilla y la Mezquita de Córdoba. La Alhambra de Granada es un palacio de los reyes moros. Tiene muchos jardines y muchas características del agua. La Giralda de Sevilla es un torre que la perteneció a la Mezquita de Sevilla y es muy importante a la cultura española. La Mezquita de Córdoba es muy larga y preciosa. En medio de la mezquita hay una iglesia cristiana. Solo 7 años después de la invasión musulmana, la reconquista se inició. Cuando el último rey moro salió, la unidad política y territorial de España comenzó. Los reyes católicos también intentaron conseguir la unidad religiosa del reinado en ordenando las expulsiones de los judíos que rehusaban convertirse al cristianismo. Poco después, Cristóbal Colón llegó a la tierra que él llamó las Indias y que más tarde se llamarían las Américas. El Nuevo Mundo fue encontrado. Los reyes católicos reunieron una gran herencia territorial para su nieto Carlos de Habsburgo y finalmente él fue declarado el rey de España con el nombre Carlos el I. 3 años después, Carlos fue nombrado emperador del Sacro Imperio Romano con el nombre de Carlos el V. Su imperio era enorme y muchas personas dijeron nunca se ponía el sol. España se convirtió en una potencia militar poderosa. El emperador abdicó en el año 1556. Dividió sus territorios su hermano Fernando y su hijo Felipe II. Hubo muchas guerras religiosas debido a la división entre el protestantismo y el catolicismo. Felipe II trasladó la capital a Madrid. Durante esta época, porque España estaba floreciendo, querían mantener su riqueza, dejaron de usar plata y oro. La caída del Imperio Español ocurrió cuando la inflación causó el colapso de la economía española. Durante este tiempo, una famosa novela española fue escrita. Esta novela se llama Don Quijote.
Don Quijote es un cuento de muchas aventuras. El personaje principal es un hombre de la Mancha. Le encanta leer cuentos sobre caballeros y con su compañero Sancho Panza, él decide encontrar sus propias aventuras. Don Quijote es famoso en todo el mundo. Finalmente, España entró al siglo de oro. El siglo de oro era el inicio de la decadencia política militar del Imperio español. El arte español floreció. Dos de los pintores más famosos son Greco y Velázquez. Las obras del Greco son muy religiosas. Es contemporáneo y refleja la guerra de la independencia. Algunas de las obras de Greco incluyen El Soplón, El Caballero de la Mano en el Pecho y San Andrés y San Francisco. Diego Velázquez es un pintor más famoso del siglo de oro. Sus obras más famosas incluyen La rendición de Breda, Las Meninas y Las Hilanderas. En el área literaria de la época, escritores como San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús celebran el mundo como manifestación del amor divino. También se escribieron grandes obras de teatros. Artistas como Lope de Vega y La Barrola produjeron un nuevo tipo de teatro con una combinación de realismo y idealismo, de comedia y tragedia. Antes de los Borbones tomar posesión de la monarquía y imponer reformas y modas francesas, hubo una guerra de sucesión. Los reyes Borbones construyeron en las ciudades españolas edificios neoclásicos, avenidas y jardines. Fundaron bibliotecas, museos y otras actividades académicas. También España comenzó a comunicarse con otros países. España ayudó a los Estados Unidos por la lucha de independencia. Las tropas francesas de Napoleón invadieron a España. En el 2 de mayo, el pueblo de Madrid se levantó contra ellos. Napoleón movió a la familia real a Francia y nombró a su hermano rey. Había una rebelión y resultó en una guerra de guerrillas. Las colonias españolas en América se aprovecharon de la confusión y pelearon por su independencia. Entonces España se mantuvo en una lucha. En el reinado de Isabel II hubieron muchos levantamientos y 6 constituciones. España se proclamó la Primera República. Como resultado de la Guerra de Cuba, España perdió sus últimas colonias a los Estados Unidos, incluyendo Guam, Filipinas, Cuba y Puerto Rico. El grupo El Generación de 98 comenzó. Los escritores Unamuno y Machado formaron un parte del grupo. La crisis política continuó en el siglo XX. Se proclamó la Segunda República en el año 1931. Una rebelión militar causó una división. Los republicanos estaban en contra de los nacionalistas. Las fuerzas nacionalistas, con la ayuda de Francisco Franco, derrotaron las republicanas. Los temas controversiales en los poemas de Machado estaban contra las creencias de los nacionalistas. Durante la Guerra Civil Española, en el año 1937, hubo un ataque feroz a la ciudad de Guernica. Pablo Picasso creó una pintura emocional que representaba la devastación. La pintura se llama Guernica y usa mujeres mostrar la ferocidad de la guerra. Al final de la guerra, Francisco Franco se convirtió en el jefe. La Guerra Fría mejoró el gobierno de Franco. España finalmente se convirtió en una economía industrializada.
El gobierno de Franco quería controlar la vida política y social de España. Franco era un dictador. Después del reino y la muerte de Franco, Juan Carlos I era el rey. España regresó a una democracia. España estaba tratando de reducir la violencia. Había una clase media grande. España creció en riqueza. España participó en el destino de Europa a través de la Unión Europea. Eventualmente accedió como miembro.